Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal. Hoy tenemos un vídeo donde os vengo a comparar correctores más low cost con correctores más de alta gama. No me enrollo más y dentro vídeo. Muy bien, pues hoy nos toca comparar correctores y además así aprovecho para hablar un poquito sobre ellos, tanto de los correctores low cost que son de la marca de Technique y luego vamos a hablar también de los correctores que tengo de alta gama que son de la marca Huda Beauty, que de uno de los vídeos que os subí de unos recibidos, donde me recibí uno de los correctores de Huda Beauty, pensé además ya en ese vídeo en hacer un vídeo comparándolos porque la verdad es que tengo varios de ambas marcas y yo creo que es una muy buena oportunidad tanto de contaros mi experiencia con los low cost, con los de alta gama y comparándolos, porque tampoco los he puesto comparándolos en la ojera para ver realmente si son un clon, pero lo que es el concepto es muy similar, así que vamos a ver qué tal funcionan. Bueno, los primeros correctores de todos estos los que tuve fueron los de Technique en realidad, sobre todo el 3 en 1 Canvas, que además los tengo ya bastante gastadillos. De este he tenido, la verdad, bastantes botes, de hecho ahora los han, no sé si reformulado y también cambiado el packaging. El nuevo todavía no lo he probado porque, bueno, estoy esperando también a terminar estos, que como veis, bueno, ya están desgastadillos. También os digo que últimamente lo utilizo más para, digamos, maquillajes tipo cat crease o hacer un maquillaje a lo mejor más elaborado, más que como corrector en sí, porque últimamente estoy utilizando tanto los de Huda como el que tengo, uno de mis favoritos, que es el de NYX, que os he enseñado en otras ocasiones, pero es verdad que estos en su día me gustaron mucho y aún así todavía hay días que lo utilizo, pero bueno, yo creo que me tira a resecar un poquito más, por ejemplo, que os diría en comparación con el de Huda Beauty, que sería un poquito lo que os vengo a enseñar. El de Huda Beauty, la pega que tengo es que el tono es un poco claro, entonces generalmente tiendo a combinarlo con otro. Así que al final, por sí solo, tampoco lo he podido probar mucho, lo he probado alguna vez, pero claro, al quedarme ya tan claro, solo os puedo decir que es muy ligero, bastante cubriente y no reseca, la verdad que no reseca mucho. No sé deciros mucho más, porque tampoco llevo probándolo tanto tiempo como podéis ver y como si habéis visto los recibidos tampoco fue hace tanto. La verdad que la fórmula me ha gustado mucho, pero me gustaría tenerlo en mi tono más o menos habitual para probarlo un poco mejor. Pero bueno, sí que os digo que a diferencia el de Technique es a lo mejor un pelín más denso que el de Huda, pero sinceramente sí son bastante similares, aunque yo antes de fórmula me quedaría con el de Huda. Lo que sí que os digo que estos de Technique por el precio, que suelen costar unos 2 euros, la verdad es que funcionan súper bien. Luego, primero os los quiero enseñar y luego vamos a ver cómo me lo aplico y qué hago para contaros un poquito, bueno, para poder compararlo también en lo que es aplicándolo en la ojera, aparte de solo enseñároslo. Pero bueno, luego pasamos al tono melocotón, que en este caso tengo también el de Huda, que el de Technique creo que es de todos estos es mi favorito. Me gusta muchísimo la fórmula del de Technique. Por 2-3 euros que cuesta, merece muchísimo la pena probarlo, aunque luego hay personas que a lo mejor no le han encajado del todo bien, pero solo por lo que cuesta os lo recomendaría probar porque de verdad que es una maravilla y a mí me ha encantado. Es un tono asalmonado, anaranjado, pero muy sutil, el de Technique en concreto. Por cierto, este se llama el Pitch Perfecto Look Lighter de Technique. Este es verdad que muchas veces está agotado y cuesta encontrarlo, pero no os arrepentiréis si lo compráis, de verdad. Este a mí me gusta tanto para usarlo como precorrector, como para usarlo por sí solo, depende un poquito la ocasión. Porque ya os digo, no es un tono generalmente muy anaranjado, que además vamos a verlo ahora sí en comparación con el de Huda para que veáis un poquito la diferencia. Por aquí, por ejemplo, tenemos el de Technique, ¿vale? Que de este sí os digo que en Technique solo hay un tono, ¿vale? Y luego pasaríamos al tono Pink Pomelo del de Huda Beauty. Que ahora os voy a hacer hincapié en otra cosa del packaging también, por si acaso, pero bueno. Este es el tono Pink Pomelo, que más o menos sería el mismo concepto del de Technique, ¿vale? Es un precorrector anaranjado asalmonado,
¿vale? Que también se puede usar por sí solo, pero como veis en este caso el tono es bastante intenso, es mucho más oscuro y por sí solo yo, por ejemplo, no lo podría utilizar porque yo soy muy blanquita y se me ve bastante, la verdad. En comparación con este, que luego al difuminarlo, ¿vale? Voy a ver si se puede para que lo podáis ver. Al difuminarlo pierde bastante y se adapta bastante bien a casi todos los tonos de pieles, dentro de lo que cabe, blancos, pero vamos, que aún así yo que estoy blanquita, este sí más o menos podría usarlo por sí solo. Pero bueno, aún así tiene mucha más cobertura el de Huda, ¿vale? Ahora cuando lo apliquemos en el rostro lo vais a ver, tiene muchísima más cobertura, pero los dos se sienten bastante hidratantes en la ojera, no excesivamente pesados. Sí que os digo que el de Technique en este caso os diría que es más ligero que el de Huda, pero aún así ambos dos me gustan, depende un poquito, pues yo creo que depende cómo tengáis vuestra ojera o el tono que busquéis, porque luego en Huda también hay algún tono incluso más oscuro que se adaptaría a tonos de piel más oscuros. Antes de seguir, también os quiero contar un poquito diferencias en los packagings, como habéis visto, porque bueno, todos van en la misma sintonía, todo el tipo de correctores de Technique son así, redonditos, con este tipo de aplicador, ¿vale? Que nos lo había dicho antes, así aprovecho y os lo enseño. Y también es verdad que se ensucia bastante por aquí. No excesivamente, no sale del producto cuando está cerrado, que eso me gusta por lo menos, ya de que sea un poco gocho por lo menos, que no nos ponga todo el cajón perdido. Por ejemplo, porque el de Huda sí que le pasa eso, que sinceramente, creo que ya os lo dije en alguna ocasión, pero sinceramente en un corrector que cuesta lo que cuesta uno de Huda, no me gusta nada este tipo de packaging, porque como veis, pues bueno, está todo pringoso y es un producto que no podría tener tumbado en mi tocador, tumbado en un cajón, porque se sale el producto por aquí. Si está de pie no hay mayor problema, pero aún así queda todo por aquí. Entonces al final yo muchas veces, lo que pasa es que no me gusta cogerlo de aquí, pero muchas veces por aprovecharlo cojo con el dedo y hago así, pero como puede estar un poco contaminado es lo que no me acaba de entusiasmar, pero a la vez pierde mucho producto un packaging como este. A este todavía no se lo he notado porque llevo poquito con él, pero probablemente pase lo mismo porque al otro corrector que tengo de Huda también le está pasando, que tampoco llevo muchísimo tiempo con él, pero está empezando a pasar también. Bueno, y antes de seguir, se me había olvidado comentaros una cosita respecto a estos correctores, que es el corrector habitual de maquillaje normal. Simplemente deciros que también, aparte de lo que son los packagings y demás, estos en concreto tienen más tonalidades. El de Technique no tiene muchísimos tonos, ¿vale? Tienen los tonos que, bueno, os dejaré siempre, ya sabéis, links en la cajita de información, que además el de Technique lo tenéis en Maquillalia, por ejemplo, que tengo código de descuento. Os dejaré los tonos que hay actualmente, a ver los que están disponibles. Yo tengo el tono, si no recuerdo, era el beige, este es el porcelain, que no sé por qué pensaba que era otro, pero bueno, es el porcelain y siempre me he comprado este. La verdad que más o menos se me adecua bastante a mi tono de piel. Y el de Huda es un tono bastante claro, pero en Huda tenéis muchísima variedad, tonalidades, subtonos, etcétera. Este en concreto es el tono 1.7 Honey, ¿vale? Y os voy a enseñar los tonos por si acaso os interesa. Este es el de Huda, que como veis ya os digo que es bastante blanquito, hasta para mí, ¿vale? Pero como veis es bastante cubriente y tiene una textura muy ligerita, que ahora lo voy a enseñar un poquito mejor, y este el de Technique. ¿Vale? Este de tono me va bastante mejor, pero bueno, como veis la cobertura del de Huda se nota bastante que tiene como más pigmento, más intensidad, pero aún así se ven los dos bastante ligeritos de la fórmula. Bueno, y seguimos con los correctores rosas, que ha sido de lo último, digamos, un poquito más viral en este estilo de productos. Han salido también polvos rosas, correctores rosas como estos. Bueno, se ha venido un poquito la tendencia a los productos de este estilo rosas, ¿vale? Y os voy a decir que, sinceramente, yo era algo que tenía muchas ganas de probar. De hecho, como no había probado nada de ese estilo, el primero que me compré fue el de Technique, porque es el más barato. Y luego al final me coincidió que me mandaron el de Huda y así pues tuve la oportunidad de probar dos fórmulas, dos tipos de producto diferentes, de comprarlos un poquito así por encima. Y os he de decir que es una tendencia que a mí sinceramente no me ha encantado.
No es algo que no me guste, pero tampoco me encanta. La verdad que yo de cara a precorregir la ojera me quedo antes con el tono melocotón o salmón, antes que con el rosa, porque el rosa es más que nada como para ayudar a iluminar, para compaginar un poco, bueno, compaginar, para, no me sale la palabra, para combinar con otro tipo de corrector o que nos pueda quedar un poquito más oscurito, por ejemplo, pero no es un acabado que me encante tanto como el asalmonado, por lo menos para mí, para mi gusto, para mi tipo de ojera. Sí que es verdad que ahora os iré contando que de lo que lo he probado tampoco es que estén mal, pero tampoco me encanta. Yo de recomendar algo antes iría a los tonos más melocotón de antes que a los rosas, pero si os gusta un poquito este estilo de productos o tenéis intención de probarlos, pues bueno, que tenemos aquí las dos alternativas, la low cost y la alta gama. También os digo, este corrector rosa también sirve para iluminar ciertas zonas del rostro, aparte de la ojera, igual que los polvos, para ayudar un poquito a iluminar el rostro en ciertas zonas que queramos iluminar. Los polvos, tengo unos de NAM, por ejemplo, rosas, y tengo unos de Lovely, que la verdad es que me gustan mucho como efecto en el polvo, pero depende mucho de la base de maquillaje. Me gusta mucho mezclarla cuando la base me queda un pelín amarillenta o cálida para rebajarle ese efecto y que vaya más hacia mi tono de piel, porque yo no soy nada amarillenta, por lo menos hasta el verano, así que me gusta mucho rebajar ese subtono con este estilo de productos, que eso también nos puede ayudar un poco como tip para ciertos subtonos o tonos que tengamos en la piel. Pero bueno, para no enrollarme mucho más, también os voy a enseñar ahora en swatch en estos dos correctores. Voy a empezar con el de Technique, que es el Pink Perfecto, que de Technique, por cierto, solo hay un tono también. Y luego en Huda me parece que son 2 o 3 tonos, ahora no me acuerdo, no sé si son 2 solo. Bueno, le pasa un poquito lo del packaging que os decía antes. Este es el tono Cherry Blossom, que es el más clarito de los rosas que sacaron. Pero como veis es más oscuro también, como le pasa al melocotón, ¿vale? Sinceramente, tanto al melocotón como a este rosa, creo que, sobre todo al melocotón, pero creo que haría falta un tono más claro todavía de estos subtonos. Pero bueno, porque las pieles blancas como yo, y todavía hay más gente más blanca que yo creo que esto se nos va quedando un poquito oscuro en invierno, como podéis ver ahora en mi mano, y eso que la cara la tengo más blanca todavía. Pero bueno, entonces el tono Cherry Blossom de Huda y Pink Perfector de Technique, ¿vale? Como veis. Ambos tienen una textura muy ligerita también, lo que pasa que lo mismo, Huda es un poquito más cubriente, se trabaja de una manera como si fuera más densito, y el de Technique sí que es un poquito más ligerito de cara a trabajarlo. Pero bueno, ambos dos funcionan muy bien. Iluminar como tal, a mí me ilumina más el de Technique por el tono, por eso os digo lo de las tonalidades, pero bueno, sí que es verdad que el de Huda ayuda muy bien a combinar con un corrector que nos quede un poquito oscuro, pero aún así para mí este tono se me queda oscuro para el efecto de iluminar o de combinar o todo eso, la verdad. Por eso me tiraría antes al tono Pink Pomelo, que es el melocotón. Bueno, y antes de que se hicieran virales los correctores rosas como los que os acabo de enseñar, Technique había sacado este corrector amarillo, que es el banana, que la verdad que está borrosísimo ya, porque es un corrector que llevo con él muchísimo tiempo, ya no me pone ni el nombre, pero bueno, este es un corrector que es el ideal para iluminar. Es decir, no es rosa, pero tiene un tono pues más clarito, no llega a ser tampoco amarillento, pero es un corrector que es, pues eso, el que es está hecho, vamos, para combinar con otro corrector que ilumine de una manera un pelín más cálida sin llegar a ser un subtono demasiado cálido. Pero bueno, para que veáis también este corrector, este yo lo compré en su día, ya la verdad que me queda muy poquito, mirad por cierto cómo está este packaging y todo, pero bueno, ya tiene bastante tiempo. Este lo compré en su día porque como me estaba gustando tanto, que yo de aquella tenía el 3 en 1 canvas y el melocotón, pues al final me cogí el amarillo para ver qué tal en combinación, y los dos juntos, combinándolos, me gustaron muchísimo, la verdad. Eso sí, de cara a que se notara la ojera, pues un pelín cubierta, tampoco excesiva, pero un pelín cubierta y algo luminosa. Pero cuando empecé luego a probar otro tipo de correctores, pues al final lo dejé de utilizar tanto, pero es verdad que esa combinación me gustó mucho, la verdad. Y si no, pues siempre nos sirve para combinar con otros correctores que tengamos más oscuros o tal. Siempre lo he dejado un poquito en el cajón por si acaso.
Bueno, y después de esta comparativa, hablando tanto, lo que voy a hacer ahora es aplicarlo en la zona del contorno. Sinceramente, lo que voy a hacer ahora en el vídeo no es algo que yo vaya a hacer a diario porque voy a intentar usar todos los que pueda para enseñároslo, pero es verdad que no lo haría yo a lo mejor tanto a diario. Pero bueno, os voy contando un poquito sobre la marcha. En este ojo voy a utilizar los de Huda, por ejemplo, y en este voy a usar los de Technique para ir viendo diferencias. Voy a empezar con el subtono melocotón, que para las personas que no estéis habituadas a utilizar este tipo de precorrectores, ¿vale? También sirve un poquito para combinar, pero yo sinceramente veo que son más precorrectores para ayudar a corregir un poquito el subtono de nuestra ojera o ayudar a cubrir un poquito antes de usar nuestro corrector habitual. Normalmente estos tonos se suele utilizar para personas que tengan la zona de la ojera tirando a los tonos lilas, violetas, de esos subtonos un poquito azulados quizás. Y yo es verdad que antes la tenía bastante más lila que ahora, porque bueno, si no sé hace cuánto que no os lo enseño, pero yo, si sabéis, si me seguís de hace tiempo, sabéis que yo uso el serum de hondo del contorno de ojos, que ayuda mucho con ese subtono de la ojera, y yo lo llevo usando bastante tiempo y me ayuda mucho en ese sentido, entonces ahora no se me nota tanto, sí que se me nota la ojera, pero no se me nota ese tono en la ojera, que quieras que no, es un algo y es una ayuda también, pero bueno, siempre queda algo y ayuda un poquito a precorregir usando un precorrector. Como tampoco me gusta tener a mí la ojera súper cargada, porque también tengo la ojera seca, porque soy de piel seca y demás, tampoco me gusta usar muchísima cantidad, así que voy a echar una gotita en el dorso de la mano con el mismo dedo, porque encima el de Huda es bastante cubriente, no me hace falta mucha cantidad tampoco, pues con el mismo dedo lo que voy a intentar es poner solo en la zona que se me marca más la ojera, ¿vale? No voy a subir mucho hacia arriba donde la línea del agua, porque ahí es donde tengo las líneas de expresión y si me cargo mucho de producto esa zona es donde me marca luego las líneas. Así que lo voy a ir trabajando, pero más abajo de la línea del agua, digamos. ¿Vale? Y para que veáis un poquito la diferencia usando una cantidad mínima, ¿vale? Muy poquito y con el dedo que en teoría nos cubre mejor que si utilizamos, por ejemplo, una esponja y también podríamos usar una brochita. Bueno, un poquito, ¿vale? No es que nos haya cubierto del todo, pero está ahí. Sí que es verdad, como veis aquí, se me puede apreciar un poquito el tono ese naranja. Luego, en teoría, con la base de maquillaje que pongamos encima, se difumina, que bueno, os lo digo porque yo estoy acostumbrada a usarlo y siempre lo pongo encima después, la base de maquillaje, para tapar ese subtono naranjita que nos va dejando. Porque el de Huda es más oscuro que el de Technique, que voy a enseñaros ahora. Voy a hacer lo mismo, pongo un poquito en el dorso y en este lado voy a usar el de Technique. Al final, clones, como os digo, no son bastante. Lo que es el concepto es similar, pero no son clones porque ya veis que los tonos no tienen nada que ver. Vale, y para que veáis la diferencia del de Huda al de Technique, porque ya os digo, como los tonos no tienen nada que ver, luego el acabado tampoco. Aquí, por ejemplo, la verdad es que el de Technique, aunque es algo más ligero de textura, cubre bastante bien y deja un acabado bastante chulo. No se nota ese tono subtono naranja ni salmón. Sí que a lo mejor, si estamos un poquito más blanquitas, se nos puede apreciar, pero es verdad que no es un tono que se marque mucho el naranja, como en este caso. Y ya veis que queda un efecto bastante chulo en la ojera. Y luego este, ¿vale? Que sería el de Huda. Podríamos poner un poquito más, si queréis tapar un poco más, pero ya os digo que yo por el tipo de ojera que tengo no me gusta cargarlo mucho. Vale, y así nos cubriría un poquito más de un lado y del otro. Y bueno, ahora lo que haría es poner la base de maquillaje que voy a utilizar, ya que estamos con Technique, voy a utilizar una de las últimas que lanzó, que la verdad es que me está gustando mucho, es súper ligerita, pero bueno,
para lo que voy a hacer hoy me sirve de sobra. Yo tengo el tono Pampas Beige, ¿vale? Que es este de aquí. Súper ligerita y deja un acabado precioso en la piel. La verdad es que me gusta mucho por el precio que tiene. Y bueno, esta sí os digo que tiene el efecto, tiene como el subtono un pelín cálido, pero bueno, ahora que vamos de cara al verano, además, bueno, como es tan ligero se adapta bastante bien. Y bueno, no pasa nada, no se nota en exceso el tono amarillento en la piel, así que genial. Y lo que es la base me gusta muchísimo, la verdad. Tenéis un vídeo, de hecho, de las novedades de Technique y de alguna marca más en uno de mis últimos vídeos, así que os lo dejo por ahí. Y nada, sobre todo importante, no quiero meterme mucho dentro del corrector, pero bueno, como visteis que el tono sí se notaba, sobre todo este lado de Huda, pues intentar disimularlo con la base de maquillaje, que por ejemplo aquí ya no se aprecia mucho. Así que genial, porque claro, no es plan de ir tampoco con la zona naranja ni nada por el estilo, las personas que somos blanquitas de piel, porque si no obviamente yo no lo podría utilizar. Así que nada, bueno, una vez aplicada la base de maquillaje, que me falta esta zonita de la nariz, que bueno, como veis el acabado, me encanta, es muy de mi estilo, muy así jugoso y me gusta mucho para diario, siempre y cuando a lo mejor no sea una jornada excesivamente larga, pero si es una jornada media me gusta mucho para hacer unos recados, para ir a dar una vuelta, para eso me gusta. Lo que no es que no me aguanta muy bien durante muchísimas horas, pero bueno, es un tinte, tampoco le puedo pedir mucho más. Y bueno, ahora pasaríamos al corrector habitual, pero para poder probar alguno más, que son los rosas, voy a hacer una cosa. No sé cómo va a quedar, porque encima los tonos no son, digamos, los más adecuados, algunos de ellos, pero bueno, voy a utilizar el tono Cherry Blossom y el de Technique Blue en este lado, simplemente poniendo aquí directamente un poquito, ¿vale? Que casi no se ve como me está dando la sombra de la luz. Y en el otro lado voy a utilizar el de Technique, ¿vale? Que este obviamente se va a ver más porque es un tono más claro, ¿vale? Que en teoría este es para iluminar. Obviamente el de Huda no me va a iluminar porque es muy oscuro, pero bueno. La cosa es, como el de Huda es oscuro, es rosa, y luego tengo el normal más claro, pues vamos a ver qué pasa. Casi los podía haber puesto al revés, pero bueno. Voy a poner otra gota muy cerquita del rosa y ahora voy a utilizar el de Technique también al lado del rosa de Technique. Y vamos a ver cómo queda el acabado. Ya ves que los tonos no tienen nada que ver, pero bueno. Voy a utilizar en cada lado una brocha para no alterar, digamos, las tonalidades, pero vamos a ver qué pasa. Porque yo así juntos, comparándolos y tal, no lo he hecho nunca, la verdad. Así que nada, voy a usar el de Huda con esta brochita que es de Wailoa. Y bueno, simplemente es por ver un poquito si hay diferencia de cobertura, de hidratación, aunque el tono no sea el mejor o el más adecuado para mí, pero bueno, para que veáis un poquito, digamos, cómo queda. Vale, este sería un lado y ahora vamos al de Technique. Antes de seguir, difumino bien los lados y lo de abajo con lo de la base para que quede todo igualado. Y listo. Y bueno, me he acercado un poquito, sí que es verdad que es como que me da algo de sombra, pero bueno, voy a ir acercándome y os voy contando. En este lado lo veo algo más claro, lógicamente por el tono del corrector, la verdad, y tira un poquito más al rosa, ¿vale? Yo creo que es que, claro, el tono de Huda, que es más oscuro, encima tiene como más pigmento, yo creo que es como un acabado rosa que no es para mi tipo de tono, digamos, sería para una piel, yo creo, más oscura, porque para mí, además sí que me la noto, no seca, pero me la noto un poquito más reseca. No exagerado tampoco, por lo menos de momento, pero la verdad que no la veo
No la veo mal, pero me sabe como que no es para mi tipo de piel o mi tipo de tono, la verdad. Me da pena porque el corrector por sí solo promete mucho, pero los tengo que utilizar para poder usarlo bien con un corrector que me quede un poquito más oscuro. Pero el rosa, por ejemplo, como que no me acaba de convencer el de Huda, pero bueno. Y luego el lado de Technique no lo veo nada mal, la verdad, como veis aquí. Os lo quiero enseñar bien con el que me esté dando bien la luz, porque si no con la sombra lo veo más o menos más adecuado a mi tono de piel. Sí que ilumina, ¿vale? Sí que noto esa luminosidad del principio gracias al corrector rosa. Y me noto la zona de la ojera bastante luminosa e hidratada. No la noto excesivamente ligera, tampoco excesivamente pesada, así que bastante bien. Son correctores que particularmente a mí no me suelen sacar muchos pliegues, así que genial, y no me aguantan nada mal. Lo único que yo de cara luego a sellar depende. Si es para un rato dar una vuelta y tal, no lo sello por mi tipo de piel. Si es para trabajar probablemente sí, pero con una capita muy fina, eso sí. Y con el tono de polvo translúcido, eso sí, ya no metería encima más tono rosa porque si no ya me vería yo demasiado rosa. Así que nada, tampoco os puedo contar mucho más que mi experiencia, mi opinión y enseñaros un poquito los correctores. Ya os digo que la sintonía y la idea son más o menos la misma, pero para mí no son clones al 100% porque cambia muchísimo tanto la textura un poquito como la tonalidad como el acabado, pero para que veáis un poquito porque las alternativas low cost no están nada mal por el precio que tienen. Sí que es verdad que algunos de ellos de los de alta gama también me gustan, pero creo que habría que darle un poquito una vuelta para que funcionen del todo bien a todo tipo de tonos antes de nada. También os digo que le pasaría un poquito lo contrario al de Technique, que tiene tonos sobre todo claros y a pieles más oscuras no le van a adecuar, digamos, los tonos y con Huda pasa yo creo que un poco al revés, pero bueno, así tenemos un poco alternativas para todos, eso sí. Así os dejo un poquito mi opinión, espero que os guste muchísimo este vídeo, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo.